Bienvenido a un segundo video en la regla de cadena para las funciones de dos variables. En este video determinaremos los derivados parciales de una función de dos variables con dos variables independientes. En el video anterior hablamos de cómo determinar el de z de t con una función en dos variables con una variable independiente como vemos aquí. Pero ahora vamos a echar un vistazo a la determinación. El derivado parcial de z cuando z es definido en términos de x e y, pero x está en términos de dos variables y también es y para diagramar esto, comenzamos con la función z. Esto está definido en términos de sí. Pero entonces si se definen en términos de s y t podemos usar este diagrama de árboles para ayudarnos a recordar la fórmula. Para la regla de cadena. Significado: si queremos la parcial de z con respecto a s necesitamos seguir todos los caminos hacia abajo que terminan en s, así que la z parcial con respecto a x sería esta rama aquí. Aviso cómo pasamos de z a x, y ahora tenemos que ir de x a s, que sería parcial de x con respecto a s como vemos aquí en la fórmula. Y, ahora, también hay un camino a la derecha. La primera ruta lleva de z a, y que representa la parcial de z con respecto a y como vemos aquí. Y luego de y a s que sería parcial de y con respecto a s como vemos aquí. Y entonces para determinar el derivado parcial de z con respecto a lo que debemos seguir, significa que iríamos de aquí a aquí, esto sería esta media de la regla de cadena. Significando a la derecha, iríamos de z a y luego a t, que representa la segunda mitad de la regla de cadena. Vamos a mirar algunos ejemplos. Aquí queremos encontrar el derivado parcial con respecto a s, y te convencernos por encontrar el parcial de z con respecto a s, así que vamos a encontrar primero el z parcial con respecto a x, tratando y como una constante. Así que el derivado de sin 2x será cosine 2x x2. Así tendremos 2 cosine 2x y luego x el cosine constante. Y x el derivado parcial de x con respecto a s. Bien, aquí está x, tratándote como una constante, tenemos que tener 2. Más la parcial de z respecta a y, así que sin 2x ahora es nuestra constante. El derivado de cosine y va a ser sin y. Así que, multiplice estos juntos y luego reemplace x con 2 Siemens más t y con s, 2t. Tenemos 2 por 2, eso 4. Y luego para cosine 2x tenemos 2x 2 Siemens más t, eso será 4 Siemens más 2t. Y luego tenemos cosine y, bien, cosine y será cosine de s, 2t. Aquí va a terminar ser menos. Tenemos sin 2x sin y, tan tendremos sin de 2x 2 Siemens más t. Eso es 4 Siemens más 2tx sin y es s, 2t. Ahora iremos a la próxima diapositiva y encontrar el derivado parcial de z con respecto a t. Entonces, para la parcial de z con respecto a t, vamos a tener la parcial de z con respecto a x otra vez. El derivado del sin 2x que va a ser cosine 2x x2 o 2 cosine 2x. Y cosine sería nuestra constante. De nuevo, teníamos esto en la última pantalla. X la parcial de x con respecto a t solo será 1. Más la derivada parcial de z con respecto a y. Así que sin 2x es una constante, y el derivado de cosine va a ser sin, y así tenemos sin 2x x sin y. Y luego tenemos la parcial de y con respecto a t. Bien, aquí está y es una constante. Derivado de 2t sería menos 2. Vamos adelante y escriba esto y también reemplace x con 2 Siemens más t y con s, 2t. Aquí tenemos 2x cosine 2x. Bien, si x es 2 Siemens más t, 2x será 4 Siemens más 2t. Y luego cosine va a ser el cosine de s, 2t. Ahora, aquí tenemos un producto de dos negativas,
por lo que vamos a tener más sin 2x va a ser el sino de 4 Siemens más 2t. Y luego sin y va a ser sin de s, 2t. Y eso lo va a hacer por este problema. Vamos y miremos un ejemplo más. Aquí está nuestra función z en términos de x, y aquí está x y aquí está y. Así comencemos con la parcial de z con respecto a s, así que empezaremos por determinar la parcial de z con respecto a x, así que estamos tratando como una constante. Teníamos el si x, el derivado de si sería, y x el parcial de x con respecto a s. Bien, aquí está x tan derivado de s cuadrado sería 2 Siemens más esto sería 2t. Más el parcial de z con respecto a y. Ahora vamos a tener en la si x la parcial de y con respecto a s. Entonces eso es constante. Esto sería 2t. Por el bien del tiempo, voy a seguir adelante y dejarlo así. Vamos a limpiar esto un poco. No voy a realizar las sustituciones esta vez. Tenemos y al si x2 Siemens más 2t más esto será c al si x2t. De nuevo, podemos realizar las sustituciones aquí, pero sería bonito y mucho álgebra. Todo el punto aquí es obtener práctica con la regla de cadena. Vamos adelante y determine el derivado parcial de z respecto a t. Es agradable tenerlo en la misma pantalla porque vamos a ver algunas repeticiones aquí en estos derivados parciales. Significa que el primer parcial es el derivado parcial de z con respecto a x, que encontramos aquí, que encontramos c para el si x y. X el derivado parcial de x con respecto a t. Bien, aquí está x, así que es una constante. Tenemos 2 Siemens más la parcial de z con respecto a y. De nuevo, lo encontramos aquí. Era para el si x, y luego el parcial de y respecto a t. Bien, aquí está y, ese es ahora un constante. Tenemos 2t más 2 Siemens de nuevo, lo dejaremos en términos de x y si, como s ente apóstrofe s. Vamos a limpiarlo un poco. Podemos reescribir esto como y al si 2 Siemens más c al si x2t más 2 Siemens. Voy a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.